La critica de la semana, el ano en que casi todo perdimos pointe le 5 siendo la cadena más vista en España, la un coger en la recta final del ano y en antena 3 la formula familiar par esa gotada. La fragmentation y la reduction del consumo televisivo tradicional marcant el ano que dejamos atrás. Por sexto ano consecutivo le 5 siendo la cadena más vista en España. Los datos son inferiores a temporada anterior pero el principal canal de Mediaset mantiene el trono del reinado televisivo. Gran parte de este éxito en su formato más controvertido y a todo el contenido que genera su alrededor. Salvam vivia sus horas más bajas durante el otoño pero el culebron María la Pidra reflotó su dato, demostrando que todavía le queda mucha cuerda a George Javier y compañía. Otro de los factores que explica el liderazgo de le 5 son sus series, a pesar de empezar ahora intempestiva, conforman el abanico de ficción más fructífero de la televisión. Lo estreno de ese género el accidente y la rentabilidad de la longeva que se avecina han permitido fidelizar con la audiencia semana tras semana. Pues a la prescindible la y tu padre, 2017 ha sido un buen ano para la afición de le 5, factura cuidada de interpretación brillante respaldada por los espectadores. En cuanto al género reality, la marca distintiva del canal ha vivido su cara de sucru. Mientras la última edición de Superviviente reventaba su Dimetro, Gran Hermano agonizó en la paria con su temporada menos vista. El reality madre pasó con más pena que gloria por nuestra vida, haciendo embalar toda la estructura de la cadena y mostrando síntomas de agotamiento que invitan a dejar reposar el formato hasta nuevo aviso. La segunda en el ranking siendo antena 3 peut sufrir un descenso considerable. La cadena abandonada de la televisión familiar y lo contenido blanco vive un momento de indefinición preocupante. Lo malo dato de la mayoría de su ficción, que fueron subus en ano anterior, pio a sus responsables algo desprevenido y sin nada decente que ofrecer en la recámara. La falta de provisión provocó que la cadena terminara inundando su prime team de cine americano. Antena 3 debería reformular su noche y aprovechar el tirón que tiene el hormiguero de Luna Juve. Lo bueno dato cosechado por tiempo de guerra demuestran que todavía existe un público potencial que confía en la cadena para consumir ficción nacional. Pero más allá de la serie, Antena 3 debe trabajar con más ahínco en el directo, algo que se escasa en casi toda su tarea. En este tiempo en que mucho de los contenidos se consumen bajo demanda, la televisión debe estar viva y apostar por acontecimientos que se viven al momento. La segunda en el ranking siendo Antena 3 peut sufrir un descenso considerable.
la cadena abandonada de la television familiar y lo contenido blanco vive un momento d'indefinition préoccupante. Lo malo dato de la mayoría de suficción, que fueron subuqueña en ano anterior, pio a su responsables algo desprevenido y sin nada decente que ofrecer en la recámara. La falta de provisión provocó que la cadena terminara inondando su prime team de cine americano. Antena 3 de Beria reformular su noche y aprovechar el tirón que tiene el hormiguero de Luna Juve. Lo bueno dato cosechado por tiempo de guerra demuestran que todavía existe un público potencial que confía en la cadena para consumir ficción nacional. Pero más allá de la serie, Antena 3 de trabajar con más ahínco en el directo, algo que se escasa en casi toda su tarea. En este tiempo en que mucho de lo contenido se consumen bajo demanda, la televisión debe estar viva y apostar por acontecimientos que se viven al momento. Cuatro y la Sexta también han perdido algo de audiencia este 2017. Mientras la cadena verde se consolida como referencia informativa nacional, la hermana pequeña de Telecinco sigue sin encontrar su sitio. Cataluña fue el filón perfecto para la Sexta para amoldar su parilla a la actualidad y sumar espectador ansioso de conocer al minuto la última novedad sobre el conflicto. Son lo único que han sabido encontrar el equilibrio ideológico ofreciendo una cobertura adaptada para todo lo posicionamiento. En esta apuesta total por la actualidad la cadena ha perdido definitivamente su anhelo de ofrecer entretenimiento, una apuesta arriesgada teniendo en cuenta que el tema catalán no puede ser eterno, o eso esperamos. En cuatro el asunto es algo más preocupante, pues al empeño de la cadena por reformularse y no tirar nada a la toalla. La apuesta diaria como el programa de Flo el single de Nuria Roca han fracasado estrepitosamente, debilitando considerablemente su esqueleto y desdibujando de nuevo la imagen de cadena. Pero todavía Esperanza, lo éxito de Samantha Villar, restó que ya son la mejor base a la que agarrarse para seguir pensando que todavía hay vida para la cadena.